si no me equivoco del título. Entonces, estoy muy agradecido, como siempre, por la generosidad del doctor Francisco Tamarit, Pancho, porque siempre es disponible a venir para las clases de filosofía y naturaleza, hoy para este seminario. Entonces, muchas gracias, Pancho. Y además voy a leer el currículum, abreviado, pero Pancho es un amigo sobre todo. Entonces nos conocemos de la época que él era estudiante de física y yo de astronomía. Alguna vez fui astrónomo. Entonces, bueno, muchas gracias, Pancho. Y para, a lo mejor lo que no tienen bien presente, muchos lo conocen, a Pancho, voy a leer eh, una nota biográfica breve. Eh, Francisco Tamarit es licenciado en física por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAF, en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 1985 y doctor en física por el Centro Brasileño de Pesquisa Física, Río de Janeiro, 1992. Se ha especializado en el estudio de los sistemas complejos, con especial interés en las redes neuronales artificiales y sus aplicaciones al aprendizaje automático y a la memoria asociativa. Actualmente es profesor titular de FAMAF e investigador principal de CONICET, en el Instituto de Física Enrique Gaviola de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Ha realizado numerosas publicaciones en el área del aprendizaje automático neuronal, al tiempo que formó licenciados y doctores. Dictó cursos de grado y posgrado en su universidad, otras universidades del mundo, y ha colaborado en el desarrollo tecnológico junto a empresas y gobiernos. Ha sido decano de FAMAF, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del directorio de CONICET y coordinador general de la tercera conferencia regional de la UNESCO para Educación Superior de América Latina y el Caribe en el 2018. Actualmente codirige la diplomatura en Ciencias de Datos, Inteligencia Artificial y sus aplicaciones a economía y negocios que dictan conjuntamente la FAMAF y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, como se dan cuenta, es un lujo tenerlo a Pancho con nosotros hoy. Entonces, hemos hablado con él que no va a haber una clase, una presentación formal, sino que le vamos a hacer preguntas y va a iniciarse un diálogo, una conversación. Entonces, lo que ustedes quieran preguntarle y lo que quiera responder. Entonces, voy a empezar. Me doy el lujo me tomo el privilegio de hacerle las dos primeras preguntas. La primera, siguiendo la temática de este seminario, a mí me ha ayudado un poco a entender la relación de nosotros con la inteligencia artificial, el libro de una británica, creo que filósofa de Oxford, Shannon Ballor, que a su vez en algún párrafo de su libro que habla de inteligencia artificial como un espejo de la humanidad, habla de Ortega y Gasset. A raíz de eso, nuestro seminario también está enfocado en la meditación de la técnica de Ortega y Gasset. A ver, Facundo, a lo mejor me puede corregir si digo algo equivocado, que más sabe que yo. Ortega y Gasset en algún momento habla del ser humano como ingeniero. Entonces esta filósofa toma esa idea y acá viene la pregunta. Entonces, ella dice que en el diseño, en la creación de la inteligencia artificial, los creadores, los diseñadores, los programadores de la inteligencia artificial responden a un grupo limitado de la humanidad, en sentido de un grupo muy pequeño, que son los de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, ella dice que este grupo, de algún modo, ha tomado la representación de toda la humanidad. Una de las preguntas que yo me hago es cuál es el horizonte de sentido que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, después vos sos el experto, nosotros cuando éramos chicos decíamos que no hay que repetir como un loro, ¿no? La inteligencia artificial repite como un loro. Pero para nosotros, que le damos el prompt, que le preguntamos, tienen un sentido esas palabras. Entonces, una pregunta que yo me hago, si ese horizonte de sentido
que a lo mejor tiene la inteligencia artificial responde al horizonte de sentido que tienen sus programadores. Y sabemos que hay sesgos también. Entonces, Pancho, ¿qué te parece esto de que hay un grupo que represente a la humanidad y tome decisiones por nosotros? Podés responder lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecerles, en particular a José, que todos los años me invita. Es la primera vez que somos tantos, pero siempre es bueno poder discutir, hablar otros temas. Porque yo vengo de la física, como escucharon, tengo una mirada un poco fisicalista. Entonces está bueno poder conversar con gente que tiene otras miradas. Por ejemplo, José dice que repite como un loro, y yo discordo totalmente. Pero es cierto que mucha gente dice que repite como un loro. No, es más complejo que eso. Me parece que es distinto que cualquier sistema biológico que nosotros conocemos, ¿no? Yo diría que como pasó con muchas tecnologías, un grupo de personas se apropió de este conocimiento, porque el conocimiento se hizo como todo el conocimiento. Se hizo la máquina de vapor, como se hizo la electricidad, o sea, se hizo en el ámbito académico, ¿no? Durante mucho tiempo este fue un tema exclusivamente de pocos científicos. Yo empecé en el 86, 87, y durante mucho tiempo éramos insignificantes. Aparte éramos bastante maltratados, porque cuando nos iban a evaluar decían esto no es física, pase para biología, biología decía esto no es biología, pase para tecnología, tecnología decía esto no es tecnología. Ahí andábamos deambulando. Pero bueno, la historia nos dio revancha, pero tal vez hubiese sido mejor que no nos hubiera dado. Entonces, bueno, como yo soy un naturalista, ¿no? Yo me hago la pregunta al revés. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual nosotros le damos sentido a las cosas, ¿no? Entonces, dejando de lado cualquier explicación más teológica o si quieren sobrenatural, yo me acoto a lo natural para responder esto. Yo digo que lo que hace la inteligencia artificial es muy parecido a lo que hace nuestro cerebro. Y esa es parte de un debate que hay, ¿no? Porque uno se puede preguntar hasta qué grado las redes neuronales son parecidas a cómo funciona un cerebro. Y nosotros los físicos, los ingenieros, los biólogos, pensamos que en un gran grado. Pero a veces cuando este problema es visto por alguien que no viene de nuestra formación, se horroriza por las aproximaciones que se hace, por las simplificaciones que involucra el modelado de la neurona. Una neurona es un objeto muy complicado, pero es una célula. Entonces ustedes toman todas las células del universo del planeta, y ellas tienen un montón de cosas en común. Una bacteria con nuestra célula. Ellas se tienen que alimentar, ellas reconocen, identifican la hora que es, todas las células saben la hora que es, ellas tienen que dividirse, ellas tienen un citoesqueleto, o sea, hay, como nosotros, somos todos distintos, pero compartimos un montón de cosas. Lo único que distingue a la neurona de otras es el hecho que puede disparar señales. Y eso es lo que nosotros captamos. Entonces, cuando le contamos a alguna gente de filosofía, de derecho, de lingüística, de matemática inclusive, que ellos no tienen un apelo por tratar de explicar un fenómeno natural, ellos rápidamente nos condenan y dicen, esto no tiene nada que ver con el cerebro. Pero acá tenemos un astrónomo que no me deja mentir. Hoy sabemos un montón sobre lo que llamamos la astronomía extragaláctica, lo que pasa más allá de nuestra galaxia. Y cuando nosotros modelamos una galaxia, para nosotros una estrella es un puntito. O sea, no tiene dimensión, tiene masa nomás. Pero bueno, claro, una estrella, imagínense lo que es en términos internos, una bomba ahí consumiendo energía. Nosotros no la llevamos en cuenta, no nos hace falta. Solamente nos hace falta entender la fuerza de gravedad que tiene ella. No nos importa si es una gigante azul o una enana blanca. Y pasa lo mismo acá. Si uno capta la esencia, el fenómeno macroscópico se representa bastante bien, se simula bastante bien. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta que dice José, yo creo que la teoría matemática y física que está por detrás de las redes neuronales, lo que nos muestra es que nuestras neuronas nos permiten a nosotros ser máquinas que somos capaces de hacer muy buenas inferencias. Hacemos muy buenas inferencias.
Por ejemplo, yo sé que si esto lo suelto se va a caer al piso. Eso lo aprendí, no nací sabiendo esto, ¿no? Entonces, yo a veces tiendo a pensar que sobrevaloramos lo que hay en el cerebro humano, en el sentido de que nos cuesta creer que eso se puede reducir a una explicación neurológica. Pero yo creo que sí se puede. Como podemos explicar el riñón, como podemos explicar el hueso, como podemos explicar la piel, y nadie se cuestiona sobre eso, nadie dice que está mal o que no se puede. Entonces, yo pienso que esas redes neuronales hoy están muy lejos de ser parecidas a un cerebro, están lejos, porque son mucho menores, no alcanzamos el tamaño de un cerebro humano, ni alcanzamos la complejidad estructural. El cerebro nuestro se organiza en muchas unidades, ¿no? No es un masacote de neuronas. Entonces estamos lejos de poder tener algo parecido al cerebro, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando tengamos un cerebro mucho más grande? Cuando tengamos mucha más estructura, entonces, bueno, a mí me preocupa y creo que va a poder, que quizás pueda desarrollar comportamientos que no nos gustaría tener que ver. Ahora, si acá ustedes traen a un lingüista o a un computólogo, un matemático, como él piensa que no tiene ninguna correlación con los cerebros, porque son muy simples, dice él se queda tranquilo, porque él dice, si crece otra cosa que no tiene nada que ver con lo nuestro. Pero bueno, ahí yo pienso un poco en lo que dice siempre José. Nos estamos encontrando con una inteligencia, para mí es una inteligencia, tiene sus diferencias, que no es natural, es una inteligencia no natural. El tipo de red neuronal que hoy usamos para hacer el ChatGPT, para hacer todo hoy, ¿no? Se publicó en el 2007, lo publicó Google, y se llama Transformers, y es por la serie de dibujos, ¿la vieron a Transformers? ¿Y por qué le llaman Transformers? Porque ellos dicen, es una inteligencia no natural. Son máquinas que muestran, ¿no? De ahí los chicos sacaron la analogía, porque no transforman nada, pusieron el nombre por esa analogía con la saga de películas. Entonces, bueno, eso es un poco mi mirada. Entonces la pregunta sobre si produce sentido, bueno, probablemente ahora no, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no creo que haya ni epistémicamente ni ontológicamente nada en nuestro cerebro que imposibilite pensar que algo que reproduzca en tamaño, en estructura, en funciones al cerebro pueda mostrar su mismo comportamiento, ¿no? Pero es una visión de un físico naturalista, así que bueno, no espero que estemos de acuerdo. Aprovecho para hacer la pausa publicitaria. Este libro que presentamos hace poquito con Pancho, Enrique Majul, Armando Andret, este es de nuestro grupo de estudio. Y ahí hay un capítulo que escriben Leo Rufiner, que es especialista también en inteligencia artificial, y Pancho. Si quieren, él habla de inteligencia no humanas. En el capítulo 3 ellos escriben sobre inteligencia en humanos, animales y máquinas. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que algo dijo Majul en aquella presentación y que yo me quedé con ganas de preguntar. La pregunta es la siguiente. Majul decía que dentro de poco, no sé cuánto, vamos a conocer lo mejor o lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. En tu opinión, ¿cuáles serían los aspectos positivos y los negativos? O en otras palabras, lo que nos humaniza, nos puede ayudar a humanizar o deshumanizar de la inteligencia artificial. Y esta es mi última pregunta y después. Empiezo respondiendo a una pregunta que hiciste antes y que yo no respondí, o un comentario que vos hiciste. Vos dijiste vos me preguntaste, ¿la inteligencia artificial tiene el sentido que le da el programador? No, eso no. Tiene el sentido que le dan los datos con la cual uno le enseña, porque es igual que nosotros, aprende de ejemplos, de reacciones, ¿no? Entonces el programador lo único que hace es codifica, él no hace, no es nada. Pero hay alguien que generalmente no es un programador, es por ejemplo el dueño de una empresa, es un lingüista, es un ingeniero, es alguien que le dice, bueno, aprende esto, y esto está en unos datos, está en una planilla Excel, donde están entradas y resultados. Si el estímulo que vos le das a la red es
la respuesta es esta. Entonces, eso es lo que, ahí es que está en última instancia el sentido de lo que ella hace, ¿no? Ella aprende a buscar regularidades ahí adentro. Dicho sea de paso, yo creo que es lo que hacemos nosotros cuando aprendemos, cuando somos muy chiquitos. Nosotros aprendemos a hablar ya en el vientre materno. Y terminamos de hablar más o menos terminamos de aprender cuando tenemos 5 años. Y nosotros ahí no hacemos ningún modelo de nada, no sabemos nada de nada, no sabemos caminar, no sabemos comer. O sea, entonces, hay un montón de aprendizaje nuestro que son muy poco racionales, son simplemente intuitivos. Entonces, me parece que es importante aclarar eso, que ellos aprenden lo que nosotros queremos que aprendan. Ahí se cometen muchas equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, pasó que se había hecho un programa para cáncer de pulmón y no se dieron cuenta que andaba bien con varones, pero andaba mal con mujeres. Porque habían puesto mal los datos, habían puesto muchos datos de varones y pocos datos de mujeres. Y en las imágenes, la anatomía masculina del tórax es distinta que la femenina, entonces a poco pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que se estaban equivocando en la forma en que metían los datos. Había que hacer uno para varones, había que hacer uno para mujeres, y se cometieron muchos errores. Bueno, lo bueno que nos ofrece es mucho, es la primera tecnología que nos ayuda, nos alivia la tarea mental, ¿no? Eso es así, algo que puede escribir por nosotros, hacer un resumen, corregir. Ayer me enteraba que lo usan para corregir los profes, porque ahora uno se puede hacer su propio sistema, ya no tiene que ir al ChatGPT, uno se hace su propio sistemita, se está popularizando. Ahí en la Universidad Nacional de Córdoba se está llenando de profes que pagan y se hacen su propio sistema, se llama RAG, R-A-G, entonces lo usan para corregir. Bueno, hay ya un estudio, uno solo que yo conozco, que dice que ya hay pruebas de que se está deteriorando el sistema cognitivo humano. Puede ser. Porque, por ejemplo, si nosotros comparamos nuestra fuerza con la del hombre, no sé, con el Homo erectus, aquellos eran mucho más fuertes que nosotros. Nosotros hoy no tenemos tanta fuerza. Tiene que ver con que hemos desarrollado mucha tecnología musculoesquelética. Pero toda la tecnología hasta ahora era musculoesquelética, salvo la computadora, que lo único que nos permitía era hacer muchas cuentas por minuto y guardar muchos datos. Entonces, es probable que nos produzca deterioro. Ya hay un estudio que lo hizo, de hecho, un argentino, Miguel Benazayat, un gran psiquiatra que vive hace muchos años en Francia. Ellos muestran, en un estudio en Londres y en París, que el uso de estos mapas de Google Maps y el Web, bueno, deteriora la capacidad de orientarse de las personas. Una persona que comienza a trabajar en un taxi usando estos mapas no desarrolla nunca la misma capacidad de orientación que un taxista común, una persona que se formó usando la memoria. Entonces, el lado positivo es enorme, porque nos va a permitir ayudar en la medicina, está ayudando en la justicia, está ayudando en la gestión de lo público, en el transporte. Todavía falta un poquito para que ayude más en la industria. La industria tiene sus peculiaridades. Todavía hay, es como el último escalón, digamos, ponerlo en una línea es caro porque hay que tener sensores. Hay un problema de ingeniería ahí más sofisticado que trabajar meramente con los datos. Cuando el médico la usa datos. Él va a la computadora, saca los datos. Y la parte peligrosa es precisamente el hecho de que está en manos de gente que tiene muy poco apelo por el humanismo, ¿no? Muy poco interés, los conocemos porque los leemos, a Elon Musk, a Peter Thiel, a toda esta gente que realmente tiene una visión de un poshumanismo muy sectario, ¿no? Ellos dicen concretamente, si ustedes leen a Peter Thiel, no sé si lo conocen a Peter Thiel. Peter Thiel es un alemán que se fue a vivir a Sudáfrica, después con Elon Musk se fueron a vivir a Stanford. Creo que Elon Musk estudió física y computación y Peter Thiel estudió derecho, de hecho es un gran abogado. Y ellos hicieron PayPal, una aplicación que fue muy famosa en los años 2000. Se hicieron multimillonarios, salió $500.000, la vendieron por muchos miles de millones. Ahí comenzó la trayectoria de ellos. Y ellos realmente hablan de un poshumanismo bastante distópico, ¿no?
con poco lugar para, o sea, con lugar para muy pocos humanos, con un futuro. Ellos plantean que la solución está en irse del planeta, por eso están invirtiendo tanta plata en estos viajes espaciales, porque ellos dicen, no hay que proteger al planeta, hay que irse del planeta, que acá se queden 7.500 millones, nos iremos 500 millones, ¿no? Esto no lo habíamos visto, esto comparado con el transhumanismo original de Huxley, ¿se acuerdan? Julius era, ¿no? Julián, que él imaginaba que, bueno, ahora llegó la tecnología y con la tecnología vamos a acabar con todos los pesares de la humanidad. No es la imagen que tiene esta gente, ¿no? Entonces es una actividad extremadamente concentrada, eso la hace muy peligrosa. Piensen que hoy el 7% del valor bursátil de todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo, 7% ya lo tienen 5 empresas. Una locura. Y ahí están 5 son norteamericanas, ahí está Meta, o sea, Facebook y WhatsApp, está Alphabet, que es Google y otros más, está Nvidia, está Amazon y está Apple, esas 5. Piense que ellas 5 ya producen como México. El Producto Bruto hoy de ellas es como México. Y en el año 2000 ellas producían como 1/10 de México. O sea, si ustedes ven cómo evoluciona la producción de riqueza de los países, cambia muy lentamente. Ellos vienen a un ritmo imparable. Se calcula que en pocos años, creo que México es la economía 15 en Producto Bruto, país de 150 millones de habitantes. La estimación es que dentro de pocos años van a alcanzar a Brasil. Y aparte lo percibimos a eso, porque si leemos los diarios y vemos lo que pasa, nos damos cuenta que ese es un poder real. Ellos lo ejercen al poder. Lo vimos en la pelea entre Elon Musk y Trump, y lo vemos en lo que Trump, como Trump actúa. Y vemos también que estas disrupciones tecnológicas están dando lugar a movimientos políticos que no los imaginábamos. Ellos plantean concretamente, estamos en un presente donde ya empezamos a tener una tecnología que nos abre la oportunidad para acabar con este capitalismo. Entonces ellos plantean, no es como pensaba Marx o las izquierdas, que el capitalismo se va a desestabilizar y va a pasar a un estado mejor, socialismo, después va a venir el comunismo, el anarquismo. Ellos dicen, no es así. Hoy tenemos la posibilidad, dicen ellos, de hacer de la tecnología una herramienta para construir el futuro que queremos, pero ellos lo pueden construir, porque yo no puedo construirlo. Yo no tengo el poder de manejar los algoritmos para que la gente lea lo que quieren las redes sociales. Nosotros no tenemos ese poder. Entonces a mí me preocupa mucho esa dimensión política que ellos plantean. Hay que exacerbar todos los elementos alienantes que tiene el capitalismo. Si el racismo nos hace mal, hay que promover eso. Si la marginación nos hace mal, hay que promoverla, porque de ahí va a surgir un nuevo capitalismo, pero es un capitalismo para pocos. Ellos están construyendo islas flotantes porque dicen que se van a ir a vivir al medio del océano. ¿Sabían eso? Lo están construyendo. Ellos dicen, nosotros no queremos pertenecer a ningún estado, nadie nos puede poner ninguna regla. Le preguntan a uno de ellos, famoso, ¿en el futuro va a estar permitido el racismo? Bueno, si uno quiere ir a un estado racista, se va a vivir en un estado racista. Si no, no. Les preguntan a ellos, ¿cuál es el problema de la actualidad? La modernidad, dicen ellos. Hay que volver atrás. Por eso ellos hablan de una modernidad oscura. ¿Me escucharon hablar de la modernidad oscura? ¿Y cuál es el problema de la modernidad? Dicen ellos. La fraternidad y la igualdad. Bueno, es sorprendente. Ellos plantean concretamente la democracia es incompatible con la libertad. Y plantean una monarquía tecnológica. O sea, el poder lo ejercen los que tienen lo que tuvieron éxito. Porque si ustedes van a buscar sus libros, van a encontrar que dicen explícitamente, el ápice, lo mejor que desarrolló la humanidad, la civilización humana en términos de política, fue el señorío medieval. Hay que volver al señorío medieval. Yo me quedo estupefacto. Pero cuando lo voy a leer, ellos dicen, tenemos que ir a un sistema feudal donde todo se negocie. O sea, hay un señor que es el dueño de una empresa que me acoge. Él me da seguridad, él me da salud, ¿no? Bueno,
son modelos que existen, porque uno va a los países muy pobres y las bandas delictuales se apropian de esa lógica, ¿no? Y desaparece el Estado y sabemos qué pasa cuando eso pasa. Entonces eso me asusta a mí, me asusta porque hoy ellos manejan herramientas que se basan en inteligencia artificial que les permiten hacer esto. Ustedes saben que todos somos manipuladores, los seres humanos. Eso es algo muy interesante, ¿no? Los animales aprenden muy rápidamente a engañar. Hay un estudio muy lindo que se hizo con horneros, cómo ellos hacen trampa a los horneros, cómo se roban los nidos, cómo se cambian las mujeres, cómo se quedan con los huevos de otro, cómo a veces se hacen empollar un huevo que es de él, para él tener un beneficio genético, para él dejar más descendencia. Pero el grado de manipulación en que hoy podemos llegar, yo nunca lo había visto, ¿no? Porque ahora es una mentira, siempre fuimos un poco chismosos, ¿no? ¿Quién no fue? Por eso ya las religiones condenaban ese tipo de actitudes. Siempre los seres humanos tenemos eso, como les digo, está visto que lo tenemos humanos. Pero hoy, cuando yo hablo el celular, yo no tengo control sobre qué leo, me lo mandan, alguien elige por mí. Alguien me está clasificando y dice, bueno, Pancho, 64 años, físico, científico, varón. Bueno, a él le cabe este mensaje que alguien pagó para que yo reciba, ¿no? Yo vengo de venimos muchos, ustedes no, de una generación donde la única publicidad que veíamos era en la tanda publicitaria de 3 canales de televisión que teníamos en Córdoba, o de cuando comprábamos El Principio o La Voz, ¿no? Hoy estamos inundados. Entonces, bueno, esa parte me parece que es muy peligrosa, me parece que nos están llevando tan rápido que no tenemos tiempo de pensar estas cosas, como dijo el Papa Francisco, vos siempre lo citás al Papa. Cuando las cosas nos pasan tan rápido que no podemos acostumbrarnos, nos produce un poco de angustia, un poco de temor. Y lo peor de todo, que por ahí nos relajamos, decir, bueno, ya está, a esto no me subo más, que sea como sea, ¿no? Eso me parece que es algo que tenemos que pensar. Que en mi comunidad no se discute, a nadie le interesa hablar de estos temas. En mi ambiente lo único que quieren es que el algoritmo sea más eficiente, que la computadora sea más rápida, que la memoria sea más grande, ¿no? Pero hay un montón de problemas que no la teníamos con otras tecnologías. Pero bueno, esta tecnología... Yo les doy un dato tecnológico. Una red neuronal se mide por el número de conexiones que hay entre las neuronas. Eso llamamos sinapsis, ¿no? Es lo que tenemos nosotros en el cerebro. Cuando nosotros aprendemos, cambiamos la sinapsis. La primera red neuronal, año 86, tenía 991 sinapsis. Yo me acabo de recibir, nos parecía increíble que alguien, a través de un proceso de optimización, pudiese armar un cerebro que tenía tantas sinapsis, 991. Me parecía imposible. Ustedes se acordarán, los más grandes, que en ese momento acá asumió Menem, en el 89, y puso de ministro a Rapanelli, ¿era, no, el primero? Sí, Rapanelli era. Se murió poco andar. ¿Cómo? Que venía un jugador. Y él dijo, yo me acuerdo, lo tengo presente, pues yo dijo, nosotros tenemos un modelo que tiene 80 variables macroeconómicas que vamos a optimizar. Y todo el mundo salió a decir, no se puede optimizar 80 variables más. En ese momento parecía una cosa imposible. Optimizamos 20, 30. Bueno, ya la primera red tenía 991, porque la técnica de optimizar es muy buena. ¿Saben cuánta tiene Grok 4? ¿Cuántas sinapsis? 1.700.000 millones. 1.700.000 millones de sinapsis. ¿Y saben cuánto tiene ChatGPT 5? No sabemos. Pero se cree que tiene 2.700.000. O sea que en pocos meses aumentó el 50%. Entonces, nunca habíamos visto una tecnología que tenga este ritmo alocado de mejorar. ¿Se acuerdan de ChatGPT 4? Alucinaba, contestaba mal. Esos problemas hoy casi no están. Es muy difícil que alucinen. Ahora piensan, ahora demuestran teoremas, son muy buenas demostrando teoremas, resolviendo problemas de física, porque ahora tienen una estructura que se llama cadena de pensamiento, que además le permiten hacer deducciones lógicas. Bueno, eso es peligrosísimo. Ahora, no sé por qué Majul dice que vamos a ver lo bueno y lo malo.
Tenemos que traer a Majul, sí. Que es más divertido, siempre es muy divertido traer a Majul. Pasamos las preguntas. Primero le daría prioridad a los alumnos del seminario. Si tienen alguna pregunta, a Tomás y Facundo, después abrimos acá y después en el chat. Hola, hola. Bueno, aprovechando una discusión que surgió a lo largo de varias clases del seminario de Filosofía de la Ciencia y de la Técnica, y el interés en esta cuestión o esta relación con la política que puede tener la inteligencia artificial, es la pregunta acerca de aquellos usos de la IA que pasan más desapercibidos, porque yo al menos cuando pienso en inteligencia artificial, pienso en un uso que se le puede dar desde el teléfono para una cuestión de entretenimiento incluso, o pienso en algo que está haciendo un programador, un informático, que es algo totalmente ajeno a mí. Pero en clase tuvimos la oportunidad de leer una entrevista que se le realizó en agosto, si mal no recuerdo, en el diario La Voz, en el que nombraba que se usa, por ejemplo, para influir en resultados electorales. Pone el ejemplo de Donald Trump y Hillary Clinton, pone ejemplo de las elecciones de Trinidad y Tobago, y bueno, son usos en los que yo creí que no se había trascendido ese límite, que no se había traspasado, y eran de ese tipo de usos que para mí pasaban desapercibidos. La pregunta es, ¿qué otros de esos usos hay o en qué otros ámbitos de aplicación se utiliza la IA y qué tan presente está en nuestra vida diaria? Al final la pregunta es eso. Dicen que el 45% del lucro de la inteligencia artificial hoy es el menudeo, es vender. Porque todos estos modelos de machine learning, estos modelos de lenguaje, todos todavía es una pérdida. Todavía no ganan plata ellos. Todavía es más lo que pierden que lo que ganan. Pero donde más se gana es con Amazon, con Mercado Libre, ese tipo de cadenas. Alemania tiene una muy grande, Francia, España, ¿no? Y entonces el vender implica clasificar a la gente. Y el clasificar es algo que hace muy bien la inteligencia artificial. Si vos le das, yo le doy datos de ustedes, él rápidamente les pica el boleto y sabe cómo son. Ese fue el gran trabajo que hizo Cambridge Analytica. ¿Escucharon hablar de Cambridge Analytica? Y es algo mucho más viejo que la inteligencia artificial, porque ya en los años 50 aparece, ¿hay psicólogos acá o no? Aparece lo que se llama la psicometría, que es muy importante, porque de última, cuando un psicólogo trata a alguien, lo tiene que clasificar en algún sentido, ¿no? Tiene que a partir, ¿qué es lo que ve el psicólogo? Ve el comportamiento, y a partir del comportamiento tiene que saber qué padece, por qué padece eso, ¿no? Entonces ya en los años 50 existía un área de psicología que buscaba encontrar regularidades. Acá no, pero en Estados Unidos y en Europa, yo lo viví cuando vivía allá, si ustedes vieron, era muy común la venta por catálogo, ¿no? Era famoso que uno recibía los discos del catálogo, los zapatos por catálogo. No sé si vos lo viviste allá o no. No. Sí, hay mucho catálogo, mucho catálogo. Entonces la gente compraba por correo, mucho antes que acá. Y entonces había ya una impronta, se había hecho un modelo muy, muy importante que se llama Ocean, que es O-C-E-A-N, ¿no? Y entonces lo que la psiquiatría hacía, la psicología hacía era, se fijaba cuán abierto uno es, cuán neurótico uno es, cuán extrovertido uno es, y te hacía unos scores. Como hacen los médicos cuando quieren saber si tenés chance de tener una ACV, te hacen un score ahí, te preguntan, ¿hacés gimnasia? Bueno, respondés sí o no. Bueno, ellos hacían exactamente eso. Y hoy la inteligencia artificial en eso es impresionante, es impresionante. Pero además de la inteligencia artificial que te clasifica a vos, ¿no? O sea, que ella te dice, esta persona es de este grupo, atrás viene lo que la inteligencia hace para convencerte de lo que ellos quieren. Porque una etapa es decir, bueno, olvídate de la política. Bueno, a él le proponemos una zapatilla, a él le proponemos un zapato, a José una sandalia, y así. Entonces, es muy buena para eso, es impresionante. Porque aparte nosotros no nos damos cuenta, nosotros dejamos muchos datos. Los datos no son muy cuidados. Vos fuiste a la zapatería,
y alguien vendió tus datos a lo mejor, ¿no? Porque se monetiza, que en Córdoba se monetiza el dato. Entonces vos fuiste a la farmacia y alguien, bueno, nuestra farmacia, inclusive nuestra obra social, todas tienen, no sé si saben eso, hay una gran empresa argentina que terciariza la compra de las farmacias. Bueno, ellos tienen un montón de información. Un montón de información, porque bueno, ellos saben todo lo que vos consumís. Entonces, eso lo puedes usar para vender un remedio, para vender un zapato, lo puedes usar para vender un candidato. Es así, lo puedes usar. Y no hay control sobre eso, porque como eso se hace a través de pocos canales, que son las redes sociales, ¿cómo lo controlan? No sé si vieron que hubo un montón de debate en la época de Biden, que Biden los obligaba a ponerle filtros a esas redes sociales. O sea, por fuera de la inteligencia artificial, entre el usuario y la inteligencia artificial, él le ponía filtros. Por ejemplo, decía, si alguien usa la palabra bomba atómica, ni le preguntás a la inteligencia artificial, le respondés que no podés responder. Cuando asumió Trump, ¿se acuerdan que se reunió con Zuckerberg, se reunió con los grandes? Y ellos dijeron, no, ahora por suerte tenemos libertad, ahora vamos a levantar todos esos frenos. Después apareció Musk diciendo, yo voy a hacer esta inteligencia, ¿cómo se llama? La de X, ¿no? XIA, ¿no? Claro, que es Grok, sí, tenés razón, es Grok. Sí, es Grok, el algoritmo es Grok. Que dijo, no va a tener ningún tipo de control. Y al principio decía barbaridades. Era nazi, o sea, era una cosa muy peligrosa. Entonces, ¿cómo hacer para controlar a esa gente? ¿Cómo la controlás? Si fíjate que el problema que tiene Estados Unidos con Brasil, todo surge a partir de que el Tribunal Superior castigó, creo que a X, ¿no? Sí, castigó a X porque ponía mentiras. Entonces te está diciendo el poder, te está diciendo, no, decir mentiras es parte de la libertad de prensa, a mi empresa no las tocas. No sé, a eso yo me refería antes, como que vamos a un futuro que es distópico para lo que uno imaginaba. Yo tenía tu edad, se había caído el muro de Berlín, no sé, la tecnología avanzaba, parecía que íbamos a un mundo de paz. Gorbachev había hecho el acuerdo con Reagan, nada más, con Reagan, para Goldman. Y había un optimismo en nosotros, ¿no? Pensábamos que con la tecnología, más un reacomodamiento geopolítico, las cosas iban a empezar a mejorar. Pero no vemos eso, yo no veo eso. No, me asusta un poco. No sé si respondí a tu pregunta. No. Otra pregunta era con esto que decíamos o con esto que hablaba de que anteriormente se diseñaban máquinas que eran como herramientas musculoesqueléticas y que multiplicaban nuestra fuerza y nos ayudaban en los productos o en la producción, en lo manual. Pero que ahora, por primera vez, la tarea que se aliviana es la tarea mental. Una pregunta era si, teniendo en cuenta que ahora la tarea mental también se ve beneficiada o perjudicada, imagino que depende de cómo se lo mire, por la inteligencia artificial, ¿qué empleos podrían correr más riesgo y cuáles menos? Y si los procesos mentales, no perspectiva de primera persona, no emociones, no esas cosas, sino la tarea mental, la hace mejor una inteligencia artificial, porque no podría haber una inteligencia artificial que ocupara cargos como, por ejemplo, ser juez, ser presidente, si las tareas mentales las hacen más eficientemente. Sí, es buena pregunta. Yo pienso que todos los empleos van a cambiar. No me imagino un empleo que no cambie. Pero aquellos que requieran más, no sé cómo decirlo, más humanidad, van a ser los que más van a perdurar. Pero me imagino que va a ser más difícil reemplazar a un cuidador domiciliario o un acompañante terapéutico que un juez. Me parece que es difícil todavía pensar en eso.
Aunque también es cierto que, bueno, conversar con una máquina para gente que está sola puede ser también algo que ayuda, ¿no? También es cierto, por ejemplo, que ahora en los geriátricos hay cámaras que te advierten cuando la persona se cayó. Digo, aunque quizás no lo cambie, seguramente lo va a hacer más eficiente. A mí me cuesta imaginar alguna tarea en que no pueda ayudarte. Y también me cuesta pensar alguna tarea en la cual te reemplace totalmente. Yo espero que no caigamos en tener una inteligencia artificial que sea juez. ¿Pero por qué digo eso? Porque nosotros no tenemos forma de... Es muy complicado controlar... A ver cómo te explico. Cuando vos construiste una persona de 50 años y es juez, ella está moldeado y está vitrificado un poco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sus valores, sus creencias. Y si vos... Si él se desempeña mal, lo tenés que cambiar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y a las inteligencias artificiales son muy parecidas. Porque vos, una vez que hiciste la inteligencia artificial, que son muchas conexiones, vos determinás de conexiones, vos no le podés decir, como le podés decir a una computadora convencional, esto borrátelo. No puedo. Yo imagínate que te diera la orden, olvídate que River perdió el domingo. En vez de él quisiera perder. Sí, bueno, es verdad. Nosotros no tenemos ese mecanismo, porque nosotros decimos que se te meten los alambres, ¿no? Se te meten en las conexiones. Entonces, tener esa inteligencia artificial y no tener control sobre cómo la hiciste es muy difícil. Y cuando vayamos a querer construir una inteligencia artificial, suponte que nos pusiéramos de acuerdo, vos, nos vamos a sentar en esta mesa y vamos a encontrar el corpus jurídico con el cual le vamos a enseñar, no nos vamos a poner de acuerdo, porque puedes tener un garantista y un conservador y no te vas a poner de acuerdo. Entonces preferiría que... Eso no quita que a lo mejor le pueda ayudar al juez a encontrar en el expediente cosas que él no fue capaz de... De hecho, la justicia de Córdoba lo usa, ¿no? Lo usan muchísimo, muchísimo. Córdoba hace mucho tiempo que está incursionando oficialmente, tanto el Ministerio Público como la justicia. Y el otro día, dando una clase por el Ministerio Público, una chica me sorprendió con una pregunta que yo no había pensado. Dijo, miren lo que él le preguntó, el hecho de que los jueces se estén dotando de tecnología de inteligencia artificial y el Ministerio Público Fiscal se está dotando de muy buena inteligencia artificial, ¿no genera un desequilibrio frente al acusado? Porque él no puede acceder a una defensa que tenga inteligencia artificial. Yo no lo había pensado. Nosotros asesoramos al Ministerio Público Fiscal, lo ayudamos, pero es cierto, porque ahora hay un desequilibrio. No es que en el tribunal se encuentra el fiscal que se formó en la facultad y el defensor que se formó en la facultad. Se encuentra un aparato del Estado que tiene una estructura acusatoria y se encuentra un pobre individuo que, bueno, pobre, a lo mejor no es ningún pobre, pero a lo mejor sí. Y él no tiene como competir contra todo ese poder que tiene el Estado a través del Ministerio Público Fiscal. Estaba el fiscal general, todo ahí. Nadie supo responder muy bien. Pues, está muy buena esa pregunta. Bueno, son cuestiones... Es difícil responderte. Hay gente que estudia el tema del trabajo y tampoco... Yo sigo varios de estos tecnólogos y no hay mucho acuerdo. La programación está puesta en duda, la capacidad de esto que usted dice, programar, que es bastante automático eso. Y ahora ayer hubo una pelea entre Sam Altman, que dijo, no me acuerdo qué dijo Sam Altman, y Bill Gates. Bill Gates había sido medio trememundo, dijo que todos los trabajos, una cosa así, que dentro de poco, y Altman creo que salió a decirle que no era verdad, que faltaba mucho. Bueno, si ellos que están viendo lo que nosotros no vemos, dicen estas cosas, porque bueno, andás a saber en qué... ¿Cómo sabemos qué están haciendo hoy? ¿Cómo sabemos qué hace, por ejemplo, los sistemas de inteligencia de seguridad? No sabemos. Nosotros vemos una partecita, que es la que ya están dando. No sé. Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que estoy tirándoles mala onda. No quería. Bueno, yo también soy un poco pesimista, bastante de hecho, y tengo dos preguntas, son
breves es, ¿cuándo crees que se va a sustituir la inteligencia humana por la inteligencia artificial? ¿Y cuándo crees que la va a superar? Porque yo lo reduzco un poco a que el cerebro funciona con energía, electricidad, pueden ser unos y ceros que se mueven, que se transmiten al igual que el Bluetooth, el Wi-Fi, y yo creo que se va a compatibilizar la red neuronal con la red, digamos, del cerebro, o sea, la red neuronal de inteligencia artificial con la red del cerebro. En algún punto, para mí, la inteligencia artificial va a ser una extensión de la propia inteligencia humana, es decir, neuronadas. Y eso va a llevar en un momento a que una supere a la otra o la que una domine a la otra. No sé yo, viste que hay mucho debate sobre eso, sobre la singularidad. Las fechas van cambiando. Pero sí, yo en ese sentido, como te decía, como soy naturalista, digo, bueno, si esto sigue creciendo, si los tamaños de estos cerebros artificiales crecen tan rápido, y por otro lado las computadoras son cada vez más rápidas, van como de la mano las dos cosas, y es probable que tengamos dentro de poco inteligencias muy poderosas. No sé, es difícil decir si algún día va a poder generar conciencia, por ejemplo. Pero yo lo que no me atrevo a decir, como muchos dicen, no va a generar nunca conciencia. No, eso no estoy seguro. ¿No? Entonces, no. Nosotros lo que podemos ver, viste, son curvas de desempeño, pero tampoco no tenemos muy buenas teorías sobre la inteligencia humana tampoco. No es que es algo obvio que nos da información. Por ejemplo, de conciencia sabemos muy poco, una del área de las ciencias naturales que menos sabemos. Sabemos mucho, pero no hay acuerdo, hay muchas teorías. Entonces no te puedo decir yo cuándo esa inteligencia artificial nos va a sobrepasar, si nos va a sobrepasar y cómo va a ser. Va a haber claramente una relación hombre-máquina, ¿no? De eso habla un artículo especial de Leo Rufinel. Él es un poco ingeniero especialista en esto, en esta regla. Nosotros, así como nosotros generamos un vínculo muy estrecho con la tecnología musculoesquelética, nos fuimos vinculando, bueno, va a haber también una vinculación. Pensá en estas máscaras de realidad virtual, pensá en estos Neuralink que hacen que ponen un chip y por lo menos yo les muestro a mis alumnos, le leen la mente de un monito. No sé si lo vieron ese video. Mírenlo, ese video. Pongan Neuralink, que es la empresa esta, y pongan mono, monkey, una cosa así. Van a ver lo que hacen con el mono, es increíble. El mono juega a la computadora, ¿no? Está jugando a la computadora. Juega un jueguito y ellos van registrando todas las neuronas del mono a través de el mono fue operado y tiene un electrodo en la cabeza. El mono juega y vos ves que el mono tiene un joystick, él mueve el joystick y él va jugando muy bien. Y cada vez que él gana, él tiene una pajita en la boca, sabe que si aspira se gana un jugo de banana. Entonces el monito está jugando. Viene un empleado y le desengancha el joystick. El joystick está caído. Y el mono él sigue con el joystick, pero el joystick es mentira, él está moviendo la pantalla. Él está jugando con el implante directamente. Ellos han entrenado una inteligencia artificial que aprende del patrón de disparo del monito y lo predicen, leen la mente en algún sentido. Claro, el movimiento simple, la mano. Pero bueno, la mano de un simio es una cosa bastante sofisticada. No es la mano, no es la garra de un león. Tenemos mucha complejidad tenemos en nuestras manos. Entonces, digo, no estamos muy lejos. Viste que ahora le pusieron bueno, ahora se murió una persona, ayer creo que se murió una persona que le pusieron hace poquito un chip, salió una noticia, se cayeron las acciones, todas esas cosas que pasan. Lo otro que nosotros vemos es que todavía en casi todas las actividades que nosotros emulamos, siempre la inteligencia artificial es mejor que casi todos, pero siempre hay alguien que es mejor que la inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, hace poesía. Claro, no hace poesía como un poeta, pero hace poesía mejor que yo. ¿Sí? Dibuja. Claro, no dibuja como un súper dibujante, pero dibuja mejor que casi todos los seres humanos, porque los
Nosotros solemos tener pocas habilidades, pocas destrezas. Entonces, ella también. Entonces, lo que no tenemos todavía es una inteligencia general, que haga muchas cosas. En general son específicas. La hiciste para que maneje el lenguaje, para que haga visión por computadora, para que predizca el clima. Pero hemos visto en los últimos 3 años que lo que empezó siendo un modelo de lenguaje, se le pudo poner figuras, se le pudo poner croquis, se le pudo poner música, se le pudo poner matemática. Entonces, yo me acuerdo cuando en el año 2024 mis colegas decían, no, solamente habla. Bueno, ahora no solamente habla, ahora dibuja. Ahora hay unas cosas increíbles que yo veía anoche, que uno tiene un paisaje, que estaba interesado en eso, en plantar unos árboles, y uno increíble, uno le dice, sacá todos los árboles, o reemplazá el nogal por un pino. Chic, lo hace. Ahora pone grama baiana, no, pone gramillón. Increíble. Poneme un cantero ahí al medio, no, el cantero más alto. Bueno, si eso no es inteligente, ¿qué es ser inteligente? Entonces, no sé. Pero entonces nos vamos aproximando a algo que es cada vez más multimodal. Multimodal. O sea, nos imita en muchas cosas a nosotros. En ninguna es muy tonta, porque si no, no aparece. A lo mejor debe haber, pero no. A veces hacemos una inteligencia artificial y no funciona, y no contamos a nadie que no funciona. Pero ya es raro encontrar una actividad en la cual ella no ande bien. Al principio, por ejemplo, no andaba bien con los movimientos, pero si vos te mirás la evolución de la robótica, estos humanoides, son impresionantes. El otro día yo veía a unos 2 robots caminando por las calles de Tokio, creo, Hong Kong. No puede creer, no puede creer. Hasta que te das cuenta que es una máquina, te sorprende. No sé. O sea, no te puedo responder porque no soy un estudioso de eso, pero vamos a un ritmo tal que dentro de poco nos vamos a sorprender. Como dijo Majul, no sé en qué estaba pensando. Bueno, muchas gracias por por compartir tus reflexiones. Quiero plantear un poquito los presupuestos. En primer lugar, yo diría, soy un tecno optimista y estoy muy sorprendido de las capacidades de emulación que tiene la inteligencia artificial de determinadas capacidades humanas. En segundo lugar, me parece que la inteligencia artificial copia algunas capacidades de la naturaleza y las emula muy bien, pero son diversas, ¿no? Y en ese sentido me viene el ejemplo del avión. El avión ha tomado de los pájaros un montón de ingeniería, pero vuela muy distinto. Vuela con más eficiencia, pero no hace exactamente lo que puede hacer un pájaro. En tercer lugar, como presupuesto, me inclino a la posición del filósofo Marcus Gabriel cuando sostiene, no soy mi cerebro. O sea, ser humano es mucho más que procesar datos, y el cerebro humano, en la perspectiva de él, que ha estudiado bastante neurología, es un buen procesador de información, pero no solamente eso. Entiendo que en biología, en fisiología, se está hablando mucho de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Y en ese sentido, me parece que es difícil que se unifiquen totalmente las aguas de inteligencia humana e inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial esté desarrollando emulaciones extraordinarias, y aun cuando podamos alcanzar, creería que se va a alcanzar una superinteligencia. La cuestión de la conciencia es otro tema, ¿no? En esta fusión hombre-máquina, yo creo que la tecnología, en el principio estaba la tecnología, y venimos desarrollando tecnología desde los inicios de la humanidad. Me animaría a pensar con Hannah Arendt la condición humana como condición tecno-humana, no solamente como humana. En estas cuestiones, la inteligencia artificial, en la dimensión emocional, no puede emular lo que sucede en un organismo, ¿sí?
puede imitarla, pero no desde la raíz misma. ¿Habría algún otro aspecto que no podría copiar, emular con tanta capacidad de la vida humana? Es muy buena la pregunta y también, bueno, son preguntas que nos llenan de duda. Ustedes hablan de emular, está bueno decir emular, tal vez distinto sería decir simular, ¿no? Emular es hacer una cosa que hace lo mismo que lo otro, pero no tiene que ser en los mismos principios. Por ejemplo, vos pusiste el caso del avión que yo siempre uso. Nosotros sabemos muy bien cómo vuela un colibrí y nos gusta mucho y es muy sofisticado, pero no hacemos aviones que vuelen como un colibrí. A lo mejor algún día necesitemos, para eso se inventó el helicóptero, que es mucho más eficiente, que hace lo mismo que el colibrí, pero el colibrí no tiene una hélice, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso típico de emulación. Pero distinto si uno piensa que está simulando algo. Cuando nosotros estudiamos galaxias, que son sistemas que tienen más o menos 200.000 millones de estrellas, o cuando hacemos un material, tienen más. Tienen un 1 seguido de 23 ceros de partículas, el famoso número de Avogadro, ¿no? Nosotros simulamos, y simulamos con sobresimplificaciones, extremadamente cosas. Nosotros, este material tiene a lo mejor unas moléculas enormes, para nosotros lo modelamos con una cosa muy simple. Entonces, ahí nosotros decimos, no estamos haciendo algo que se parece al material, estamos haciendo un modelo del material. Entonces, la idea de modelar es una idea muy potente en términos de capacidad predictiva, ¿no? Entonces, yo soy de los que defiendo que nosotros estamos haciendo modelos del cerebro. Y si esto empezó en la física y no empezó en la computación, fue porque la física porque es parte de nuestro deber ser, tener que modelar todo lo que hay en la naturaleza. Lo primero que se quiso hacer, las redes neuronales nacieron para hacer un modelo de cómo funciona el cerebro. No para hacer un ChatGPT, era simplemente entender qué hacen las neuronas para procesar información, ¿no? Nosotros no procesamos datos, nosotros procesamos señales. Eso es un cambio fundamental. Nosotros procesamos señales. Estas máquinas procesan datos. Acaba de salir esta semana un paper que por primera vez ellos dicen, llegamos al nivel de ChatGPT, de los ChatGPT, de todo esto, con una máquina que emula señales, que procesa señales. Es chocante para nosotros, porque pensamos que procesar señales significa que lo que vos recibís no es un número, una cantidad, sino recibís una serie de tiempo, una información por un intervalo de tiempo. Realmente nuestras células reciben patrones de disparos, pero no le basta un disparo, ella tiene que comparar disparos con disparos y medir el tiempo entre los disparos para entender el mensaje que le está llegando, frecuencia, decimos. Bueno, es impresionante esto, porque ellos dicen ahora que, con estos modelos de redes neuronales nos acercamos mucho más a la biología, pero es mucho más caro en términos de computación, pero tiene una gran ventaja, aprende muy rápidamente, con muy pocos puntos. Entonces, la compensación de entre lo que gano, porque tengo que entrenar con menos puntos, y el tiempo de más que le pongo, compensan, dicen ellos. Estamos un poco choqueados, porque bueno, eso sí que nos acerca mucho más a un modelo real, ¿no? Cuando nosotros tenemos que elegir el cableado, que tenemos que decir quién se conecta con quién y qué tipo de... Usamos un método muy antiguo que lo inventó un matemático que se llama Cauchy. ¿Te acordás vos de Cauchy? En matemáticas siempre nos tomaban los teoremas de Cauchy, ¿no es cierto? Siglo XVIII. Ahora ayer salió un paper donde dicen, ya nos podemos desprender de estos métodos matemáticos. Ahora ya podemos usar métodos que se basan más en la biología. No es que no lo sabíamos, es que son métodos muy lentos. Entonces, bueno, yo me quedo sorprendido porque cada vez inclusive la estructura interna se parece más a lo que hace un cerebro. Entonces la pregunta es, si yo tengo todas esas componentes, y suponte que yo ahora lo doto de sensores, de un montón de sensores, pensemos en nuestros sensores, vos decías, nosotros nos vinculamos con el otro, ¿no? Con el afuera. Tenemos una retina que nos permite procesar las imágenes, tenemos células en la piel que nos permiten procesar el tacto, en la nariz que nos permiten procesar
el olfato, tenemos un sistema auditivo, todo lo sabemos modelar. Vos vas a la Facultad de Ciencias Químicas acá y ellos fabrican con inteligencia artificial narices inteligentes. ¿Para qué? Para detectar fugas, ¿no? O sea, ustedes van a la UTN, ahí está este instituto que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es muy famoso, muy bueno, que es de acústica. Ahí los chicos jóvenes que hacen todo sistema auditivo, todo lo que tiene que ver con habla, inteligente. Entonces ahora suponte que vos tenés una máquina y la dotás de todos esos sensores. Y cada uno de esos lo integrás a través de un cerebro, que no es igual al nuestro, es más eficiente que nuestro. Porque no tenés los limitantes de la biología, porque la biología nos impone limitantes. Por ejemplo, te pongo un limitante. La señal que viaja a través de la neurona viaja muy lentamente, porque ella intercambia iones entre el interior y el exterior. Si eso fuera un superconductor, es mucho más rápido. Entonces, esa máquina interactuando con el ambiente, que ya, bueno, ese va a ser un estadio de la inteligencia que nosotros todavía no hemos visto. Todavía no lo hemos intentado. Ahora viene la pregunta, ¿esa máquina va a sufrir? ¿Esa máquina va a sentir dolor? No sé. Mejor que por ella digo que no sufra dolor, pero seguramente puede, ahí sí quizás puede emular. ChatGPT te emula sentimientos. Yo estuve con Majul, que él agarró, hizo una vez un experimento ahí en medio de un auditorio, y con una inteligencia artificial que era un psiquiatra o un psicólogo. Ahí te estaba emulando, ¿no? Porque obviamente no. Entonces es difícil, es decir, yo creo que les di una imagen muy negativa. Yo estoy contento que esto haya pasado. Lo que digo es que tenemos que tener cuidados. O sea, que podemos ser optimistas, pero tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, no veo, aparte esto de sentir, otras cosas que hoy así que sean intrínsecamente vedadas hoy a la inteligencia artificial. La conciencia también, ¿no? Porque está íntimamente relacionada. Pero suponte que vos tenés una persona que está totalmente parapléjica y no siente nada y no puede... ¿Qué hay, no? Conozco gente. Bueno, nadie negaría que es una persona, ¿no? Y tiene profundamente reducida su capacidad de interactuar. Y bueno, yo creo que más complejo que eso es que vamos a desarrollar tipos de inteligencia que nosotros no vamos a poder comprender, porque no vamos a poder ponernos en el lugar de ellas, posiblemente, porque están hechas de otra forma. Eso me parece que va a ser, esa empatía va a ser difícil de conseguir. Pero bueno, todo es futurología, no es algo que podamos hacer. Bueno, ahí Sergio hace una pregunta que se relaciona bastante con lo que estabas hablando recién, y es si se puede llamar inteligencia intuslegere a un software o programa informático que no tiene cuerpo ni mundo efectivo. Sí, es una buena pregunta esa. La respuesta te la doy como la daría Turing. Turing, cuando escribió su paper famoso en los años 50, él dijo, vamos a llamar inteligente si ese mismo comportamiento puesto en uno de nosotros diríamos que es inteligente. Y no nos metamos con estos debates de qué es la inteligencia humana, cómo se mide, es una sola, tiene muchas dimensiones. Entonces, sí, le puedo llamar inteligente, pero en el sentido que en el que si uno dice estoy simulando o estoy emulando y ella hace algo inteligente, yo puedo decirle que es inteligente. Suponte, también depende de qué llamamos inteligencia, porque si yo digo que inteligente es tener pensamiento abstracto, bueno, ahí me estoy limitando mucho, pero para mí no. Cuando yo digo que yo miro una foto y distingo si hay o no hay un león, para mí eso es un comportamiento inteligente. A lo mejor para ustedes no es un comportamiento inteligente.
pero para mí sí. Cuando yo voy a cruzar la calle y calculo si el auto que viene me va a pisar o no me va a pisar, yo digo que es inteligente. Cuando yo me encuentro con alguien y me doy cuenta si ella está contenta, si está triste, si está enojada conmigo, si está indiferente, para mí ese es un comportamiento inteligente. Esos comportamientos ella le emula. Ella emuló hasta el año 2024, ella emuló muy bien todo, o simuló, como cada uno piense, todo lo que nosotros llamamos la inteligencia intuitiva o automática. En nosotros hay un montón de comportamientos que son automáticos. Les decía uno, el hablar. No es algo racional el hablar, porque si no un niño de 5 años no hablaría con la suficiencia lingüística con que habla. Pero bueno, por ejemplo, demostrar un teorema, bueno, sí, eso es un comportamiento inteligente. Poder leer un libro y hacer un resumen del libro es un comportamiento claramente inteligente. Y hoy lo que nosotros vemos es que día a día todos esos comportamientos, todas esas actividades racionales que nosotros generamos como seres humanos, él las hace cada vez más y mejor. No todas, pero el problema no es la foto de hoy, es la película. Miren para atrás, vean que en el año 24 no pensaban, no hacían matemática, ahora le pusieron esto que se llama cadena de pensamiento y ellos demuestran teoremas. Hacen paper de matemática. Bueno, entonces esperemos, si pasó un año, imagínense qué va a pasar dentro de 25 años para adelante, ¿no? Ese es el problema, no es hoy, el problema es a futuro. No sé si el que hizo la pregunta está de acuerdo, a lo mejor tiene otra posición. Bueno, escuchar. Sí, perfecto, no, coincido, doctor, y le agradezco la respuesta. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Mónica Heinzmann pregunta, bueno, primero agradece. ¿Hay preocupación por las muchas cuestiones éticas vinculadas con la inteligencia artificial y también por las consecuencias ambientales, energía, agua? ¿Crees que hay todavía alguna posibilidad de regular estos desarrollos? Hola Mónica, gracias por estar ahí. Mando un abrazo. Sí, hay muchos dilemas éticos, ¿no? Uno es el sesgo, es quién va a controlar los datos con los cuales vamos a entrenar al sistema, porque ahí va la información que él va a saber. Él no va a saber nada que esté fuera de ese conjunto. Hoy tenemos algunos instrumentos muy lindos que están dominando la educación, esto que yo les contaba, que se llaman RAG, que permiten que el usuario, él dice, para ponérselo en resumen, yo del lenguaje, del modelo de lenguaje saco la suficiencia lingüística, él responde las preguntas, pero yo digo de lo que él habla solamente, yo le digo, él tiene que aprender de lo que yo quiero que aprenda. Entonces imagínense, yo soy profesor de álgebra 1 en mi facultad, agarro 25 libros de álgebra 1, digo, no, este lo saco, 24, ¿por qué lo saco? Porque la anotación es vieja, lo saco. Entonces los chicos le preguntan, él habla muy bien, porque le pago el servicio de ChatGPT, por ejemplo, para que él hable con un ChatGPT, pero él no usa la información almacenada en ChatGPT, porque ChatGPT tiene dos cosas, tiene memoria y tiene capacidad lingüística, pero no le uso la memoria. Eso es muy bueno, ¿no? Pero cuando usamos estos grandes modelos de lenguaje, no sabemos con qué lo entrenaron. Hay cosas que yo no digo que no es así. Hay gente que te dice, él cuenta cuántas veces, no, él no cuenta nada, él responde, son señales que viajan por circuitos y sale la respuesta. Escucho a veces a colegas míos que dicen, cuando vos le preguntas algo, él, imagínense, volvamos al caso de River, tenemos que hablar hoy de River que perdió. Me estoy vengando por el triunfo de River. No. Si preguntan él va a contar cuántas veces se habló bien de River y cuántas veces se habló. No, no hace eso. No hace eso. Como ustedes no hacen eso. No hace eso. Eso es muy claro en la matemática compleja que hay atrás de la red. Él no cuenta, es más sofisticado. Si fuese así sería muy fácil. Es mucho más sofisticado. Porque cuando por ejemplo, no es lo mismo para nosotros, escuchar una frase en el contexto, no es lo mismo escucharla cuando tenemos 5 años que cuando tenemos 14 años, que cuando tenemos 25, entonces pasa lo mismo acá. Yo eso lo desmiento totalmente, no es un problema de frecuencias, mucho más complejo que eso. Entonces, nosotros no tenemos, Mónica, mucha información de cómo él decide respondernos, no sabemos
Suponte que yo quisiera. El otro día me habló una amiga de la Facultad de Arquitectura y me dice, le pregunté por mí y me respondió una cosa que está mal. Dice que soy magíster y soy doctora. ¿Qué sé yo? Y me dice, ¿a quién le escribo para que me lo borre y que me ponga que soy doctora? No podemos hacer eso, no podemos. Como les pasa a ustedes. ¿No? A veces nos pasa que nos equivocamos y nos volvemos a equivocar y nos volvemos a equivocar. Entonces, che, te estás equivocando y te vuelves a equivocar. Eso nos pone un dilema ético muy importante. Tenemos que entender mejor cómo responden ellos. Entonces, ese es un buen plan de investigación. Si nosotros tenemos control sobre el conjunto que entrenamos, saber qué hace que él responda a tal cosa, si es lo último que le enseñé o lo primero que le enseñé, cómo él elige. Nosotros, para los que saben un poquito más de matemática, él tiene muchas opciones. Cuando nosotros entrenamos un cerebro, tenemos muchísimas opciones y nos quedamos con un cableado posible, ¿no? Bueno, es muy difícil eso. Otro problema que tenemos, Mónica, es la explicabilidad de estos modelos. Suponte que hablamos acá con José y le preguntamos, José, ¿dónde vas? ¿Cuándo vas? Me voy a ir a los Andes el 25 de junio de 2029. Entonces José te puede decir si es luna llena o no. ¿Por qué uno querría saber si es luna llena? Bueno, para ver el cielo, ¿no? Si uno va a los Andes, mejor que te agarre luna nueva para poder ver el cielo. Entonces los astrónomos tienen un poder predictivo enorme y vos le preguntás a José, ¿cómo sabés cómo va a estar la luna dentro de 4 años? Él te puede explicar, ¿no? Te tendría que explicar un poquito de matemática y te mostraría que hay unas funciones que le permiten a él hacer una predicción. A lo mejor para los que no tienen formación matemática eso lo sueña medio extraño, pero ante la pregunta, ¿por qué predecís eso? Hay una explicación muy transparente, que se resume a números, a expresiones analíticas. ¿Estamos de acuerdo? Esto no funciona así. Capaz que te dice cuándo va a ser luna nueva. Yo no lo sé, podría hacer la prueba. Pero él responde como nosotros, de una forma oscura, decimos nosotros. Yo prefiero decir opaca. Imagínense si yo les muestro una foto acá y les digo, ¿es un hombre o una mujer? Y ustedes me dicen, todos me dicen es una mujer. Y yo les pregunto, ¿hicieron un modelo para responder que es una mujer? No. Ustedes recibieron un estímulo visual, dispararon señales y una parte del cerebro dijo, es mujer. No hicieron ningún modelo, no hicieron ninguna cuenta como hace el astrónomo para predecir dónde va a estar el modelo. Entonces, esta inteligencia artificial es tan sofisticada, es tan intrincado lo que ella usa para hacer predicciones, ella siempre hace inferencias, Es tan intrincado lo que ella usa para hacer inferencias que no es explicable. No le puedo preguntar por qué tomaste esta decisión. Bueno, y a mí tampoco me pueden explicar. Mira, a la velocidad que yo estoy hablando, yo no estoy haciendo un modelo para decir cuál es la próxima palabra. Me brota la palabra. El ChatGPT es un predictor de la próxima palabra. Él hace lo mismo que nosotros. Entonces, eso nos pone también un problema ético. Y ni hablar de la luz y el agua, ¿no? Porque no sé si ustedes se dan cuenta que cada vez que tenemos más conflictos bélicos, y siempre la moneda de paz, ¿cuál es? Las tierras raras. ¿Y por qué las tierras raras? Por la inteligencia artificial. Por las computadoras. Porque hacen falta las tierras raras para hacer computadoras. Estamos agotando los recursos. Hay estimaciones, no sé, Mónica debe saber mejor, que dicen que para el año 2050 la mitad de la energía que se produce va a ir a estos centros de datos. Pero estos centros de datos implican cosas muy feas, como guerras. Ahora hablamos todo de Gaza, hablamos de Ucrania, hablamos de Venezuela, que son todas tragedias, pero yo los invito a que vean lo que está pasando en el Congo central. Hay una pelea, 6 millones de personas llevan muertas por el coltrane. Y nadie habla de eso, porque no son, otra vez, como no son parecidos a nosotros fenotípicamente, no generamos empatía con ellos. Pero todo eso tiene que ver con la microelectrónica. Hay una guerra de la microelectrónica. No sé si sabían que ya hay las buenas. Bueno, estamos acá en este momento con el tema de. ¿Cómo se llama este hombre que está preso en el caso Esper? Machado tiene este amigo que se llama Ciccarelli, ¿no? O el primo. ¿Qué hace Ciccarelli? ¿Cuál es el negocio de Ciccarelli? El silicio para vaca muerta, la arena para vaca muerta, ¿no?
sea, ya la arena empieza a ser un problema para la humanidad. Ya el silicio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un montón de dilemas éticos. El gran dilema ético es la regulación. A donde queremos regular viene la amenaza para decir no regulen. Le pasó a Europa. Europa en el año, creo que fue enero del 24, sacó la famosa ley unificada, o sea, toda Europa, una única ley, 500 páginas, muy interesante, llena de definiciones, con un sistema de alertas, colores, o sea, grave, muy grave, muy linda. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el resultado? Que las capitales se fueron de Europa. ¿Y a dónde se van los capitales europeos? Se van a los países que nos regulan. Y esto ya lo vemos nosotros acá. ¿Dónde está ahora el dueño del Mercado Libre? Se fue a vivir a Montevideo. ¿No? No quiere pagar los impuestos acá en la Municipalidad de Córdoba. Levantó toda su empresa y se pasó al home office. ¿Cómo negociar frente a semejante poder? Entonces, el gobierno, en la Cámara de Diputados hay un montón de proyectos. Nosotros como FAMAF hemos ido varios de nosotros a hablar, pero bueno, no hay acuerdos. No hay acuerdos. Va a ser difícil regular, pero son temas en lo que tenemos que salir nosotros y tienen que entrar otras personas, como Mónica, en la Católica tiene mucha gente más vinculada a los estudios de la ética, ¿no? Porque son problemas muy, muy delicados. Tenemos que dialogar para que también el que opina de ética también lo haga también sobre bases científicas, que sepa qué está pasando, qué se está haciendo. Podemos hacer una pausita de 2 o 3 minutos. ¿Qué hora es ahora? Pues también. A las 12 seguimos.
Bueno, seguimos después de la pausa. No sé si había alguna pregunta en la sala de alguien que vamos así a él y después vos. José, antes de preguntar, una persona preguntó cómo es el nombre del libro y los autores. El libro, gracias por la pregunta. El libro es Pensar el futuro, una visión poliédrica. El libro se puede comprar acá en Trejo, si no se puede también está la versión digital por Amazon, también a través de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Y los autores son Armando Andret, que es especialista, por supuesto, en ciencias jurídicas, Mariano Asla, que es filósofo, Verónica Figueroa, que es teóloga, Luis Galeazzi, que trabaja con los empresarios en el ámbito de economía del conocimiento, Octavio Gropa, que es economista y teólogo, Enrique Majul, que se ocupa de la parte de inteligencia artificial y medicina, Santiago Reina, que se ocupa del tema del cambio climático, y después están Leo Rufiner y Pancho Tamarit, que escriben sobre inteligencia artificial. Y sí, hablando del título ese, y respondiendo un poco a la pregunta, no sabemos todavía desde el punto de vista científico muy bien cómo modelar el pensar. Pensar es una actividad humana a la cual podemos acceder porque tenemos lenguaje, entonces no sabemos muy bien cómo piensa un perro, si piensa o no piensa. Bueno, tenemos algún indicio de que pasa en un delfín, de que pasa en los grandes simios, pero esa es otra actividad, el pensar, que nos interpela desde la inteligencia artificial. Es un modo de preguntar. Quiero contarles también, porque por ahí se dejo más las sensaciones, que estamos trabajando con muchos empresarios, con mucha responsabilidad, ¿no? Nosotros acá tenemos una cosa que se llama la Liga del Bien, que es nuestra facultad con una empresa que se llama Santex, con la cual estamos haciendo un trabajo de ir a las escuelas con ellos. Es una empresa que es la más grande de software. No es un acuerdo comercial, porque ellos tienen su quehacer y nosotros el nuestro, pero encontramos muchos empresarios que están muy preocupados como nosotros por la cuestión ética. Él hablaba de Luis Galeazzi, por ejemplo, es una persona que es un aliado sin duda de los que queremos tener una buena inteligencia artificial. Él es como una especie de gerente ejecutivo de un grupo muy grande, se llama Rincón, que son las grandes tecnológicas, y la verdad es que aprendemos mucho. Como vieron, es un grupo bastante ecléctico, o sea, hay muchas miradas, y eso yo siento que nos enriquece. Bueno, ahora vayamos a la... Hola, mi nombre es José, soy estudiante de Filosofía y Humanidades de primer año. Mi pregunta era más basada en un poco más en la antigüedad, en la época de los griegos. Muchos autores como Sócrates y Platón decían que el libro nos volvía un poco más ignorantes cada vez a los seres humanos. Y mi pregunta, mi duda que se me relacionó a lo largo del seminario fue que si la inteligencia artificial también nos vuelve un poco más ignorantes. Ahí estábamos hablando con él y con el profe José, que surgió esta idea de que capaz llegaba a involucionarnos al ser humano, porque de esta misma manera la IA, al delegar estas tareas humanas en un futuro, puede llegar a que el ser humano, por esa facilidad, sea un poco más ignorante en cuestión de, por ejemplo, de resumir un texto, de todo este tipo de cosas, que incluso yo creo que ya está sucediendo un poco más en el secundario, en estos, porque tengo un hermanito que utiliza la inteligencia artificial y es como no aprende a resumir bien o no entiende lo que está leyendo y recurre nada más a la inteligencia. Esta facilidad que da la inteligencia artificial puede llegar a que el humano involucione en vez de evolucionar, ya que la misma está evolucionando a lo largo de los años, como dijo usted. Mi pregunta es esa, si puede llegar a que nosotros involucionemos, nos volvamos un poco más ignorantes. No lo sé.
porque nuestro cerebro no es un músculo, viste que a veces se dice es un músculo, tiene otros mecanismos. Nuestro cerebro a lo largo del tiempo va generando conexiones entre las neuronas. Nacemos con una sobreconectividad. O sea, un niño, cada neurona tiene muchísimas más conexiones que la nuestra. Y el principal mecanismo que tenemos se llama poda sináptica. O sea, energéticamente es más fácil aprender cortando sinapsis que cambiándolas, porque cambiarlas lleva tiempo, ¿no? Pero, entonces, entendemos por qué el hecho de que existe una pala nos ha hecho los brazos más débiles. Entendemos bien por qué el hecho de que existe la bicicleta y después existe el caballo y ahora el auto nos hace las piernas más débiles. Pero no sabemos mucho de qué va a pasar con el cerebro, pero es probable. Mira, este debate yo lo viví, no sé si seguramente ustedes también, con la calculadora. Cuando nosotros íbamos a la escuela, yo empecé el secundario en el 72, y ahí aparecían las calculadoras. Y se enseñaba matemática con unos libros que se llamaban tablas y logaritmos. No sé, ustedes debe parecer absurdo, pero imagínate, yo decía, calcular el logaritmo, ¿era el logaritmo base 10 o base 10? Supongo que yo decía, calcular el logaritmo base 2 de 25,34287, vos tenías un librito donde estaban así, todos los números. Claro, entonces ahí vamos nosotros, si el número no estaba, hacíamos un mecanismo llamado interpolar. ¿No? Era tedioso, aburrido, absurdo. Pero llegaron las calculadoras y tuvimos el mismo debate. Los profesores decían, prohibida la calculadora en el aula, porque si no, van a dejar de aprender a hacer esas cuentas. Dejamos de interpolar, ya no pasó nada, pero bueno. Yo enseño a interpolar y los chicos aprenden a interpolar. Ya lo vimos este debate, pero yo no te puedo decir, habría que hablar con un neurólogo. Como no es un músculo, viste que es distinto, pero es probable que produzca que algunas cosas no las aprendamos más. Tampoco es cierto que todo el mundo antes era muy bueno haciendo cuentas. Yo te voy a contar otra historia, vos no la vas a creer. Pero cuando nosotros entramos, en el 80 entramos, se jubiló el último de una profesión que duró muchos años en la ciencia, que se llamaba calculista. Habían ahí en el observatorio donde nosotros estudiamos, había un hombre que los científicos venían haciendo cuenta y suponte que en un momento tenían que sacar la raíz cúbica de 8422, anotaban en un papelito, se lo dejaban en el escritorio y a la tarde pasaban a buscar la raíz cúbica de ese número, ¿no? Y como apareció la computadora, justo en esa época aparecieron las Sinclair, y aparecieron las Commodore, aparecieron las calculadoras Texas, ya teníamos nosotros, algunos tenían, entonces esa profesión desapareció. Pero no vimos un cambio sustancial en que la gente se haya hecho más torpe. No es mucha la gente que lee, la gente que hace resúmenes, no es mucha la gente que hace cuentas, no es mucha ¿no? Cada uno a lo largo de la vida nos vamos especializando, y no sé. El experimento que me sorprendió fue este que te conté, de la geolocalización. Eso me sorprendió. ¿Ah? No, de los humanos. Lo hicieron con humanos, eso que contaba en Londres. Sí. Bueno, hay un mecanismo muy sofisticado por el cual nosotros tenemos unas neuronas que se encargan de ubicarnos, que se están estudiando mucho en ratón, porque no se pueden estudiar en humano, y es un mecanismo muy complejo, ¿no? Entonces, cuando los conozcamos, también es probable que la inteligencia artificial nos sirva para potenciar esas habilidades humanas, ¿no? Vamos a ver. Yo siento que no les respondo a las preguntas que ustedes quieren, ¿sí? Porque no tengo certezas. ¿Sí? No sé si... Sí. Lo mío más que una pregunta es una preocupación y me gustaría saber tu opinión. Cuando en los años 90 cae el muro de Berlín, que vos decías que parecía que el mundo aparecía en una nueva aurora, creo que floreció el verdadero muro, que es el muro norte-sur, del norte rico y la pobreza en todo el sur, y eso en Latinoamérica, en África, etc. La pregunta es si esta inteligencia artificial no va a hacer crecer aún más
este muro de rico y pobre, ¿no? Sí, claro. Sí, la historia de ese muro tiene que ver con la tecnología. Y la tecnología va adelante, pero atrás va el conocimiento, ¿no? A veces los científicos tendemos a pensar que lo que motiva a la humanidad es el conocer, pero yo creo, como decía acá el colega, que somos un animal tecnológico. Es más, ya sabemos que hay animales tecnológicos, lo vemos en el chimpancé, lo vemos en el bonobo, lo vemos, o sea, los animales ya, hoy sabemos que hay tecnología en otras especies, son muy simples, pero sí, yo creo que hoy el problema es norte-sur, es la periferia. No, no estamos, mira, vengo de una reunión de una semana en Brasilia, en Recife, donde Brasil, que tiene una red de 130 rectores, invitó gente de Europa, de África, de América Latina, ¿sí? Y estuvimos discutiendo sobre estos temas y yo me doy cuenta que hay aun cuando con los europeos nosotros todos nos llevamos muy bien y podemos conversar, hay una geovisión tan disímil entre ellos y nosotros, ¿no? Que yo también la vi también en UNESCO, cuando estuve trabajando con UNESCO de año. Hay como es bastante, es un sentimiento un poco abrumador, de decir, no nos comprende, no le interesa lo que pensamos y seguimos con esta lógica que yo la llamo colonial, según el cual ellos creen, y nosotros también creemos, que nosotros ponemos el recurso humano, como les gusta decir, pero que ellos ponen la solución, ellos ponen la inteligencia, ¿no? Eso yo lo percibo en gente muy buena, gente muy piadosa, gente muy humana, muy humanitaria, pero cuando nos miran con un alto grado de incomprensión. Entonces nos reservan un lugar que a nosotros no nos gusta, de consumidores, ¿no? Entonces me encontré con una persona buenísima, es un funcionario de la embajada de Italia en Brasil, que él nos decía a todos un poco enojados, pero el problema de América Latina es que no hace una alianza con Europa, porque nosotros le ofrecemos todas las soluciones y ustedes no la toman. Y nosotros decimos, pero no nos gustan las soluciones de ustedes. Y ellos se agarra la cabeza, no puedo creer. Y entonces es como que no hay un respeto. Esto que yo digo, hay como una empatía muy restringida, ¿viste? La gente hace empatía con el otro si el otro cumple ciertas condiciones de similaridad. ¿Se acuerdan que cuando murió un nene en la costa turca, creo que era un chico de Irán o de Irán, ¿no? Todos nos conmocionamos por él, pero cuando vemos lo que pasa en África o en Gaza, no conmueve igual, porque no son parecidos a nosotros. Entonces, generamos estos mecanismos que son viejos, están en el Antiguo Testamento también. El nosotros no es el nosotros son los que vienen conmigo, los otros palos de la bolsa, ¿no? Y eso no lo hemos superado. Entonces sí, yo pienso que estamos en un momento muy feo, muy feo. Yo creo que Trump está redefiniendo un nuevo capitalismo. En algún sentido me parece que esta alianza entre él y los grandes tecnológicos es una apuesta a hacer algo más parecido a lo que tiene China, ¿no? Un capitalismo que no hemos conocido en Occidente, por eso también esa tensión entre Europa y Estados Unidos, y esto trae aparejado un montón de cosas nuevas para nosotros, que también las vivimos en América Latina, ¿no? Pero la vive África, que son distintas a las cosas que veíamos en los 70, que eran la dictadura, esa cosa tan simple, si querés, que nos parecen hoy, ¿no? Era el poder malo que viene y te reemplaza. Hoy es todo mucho más sutil, más difícil de comprender y, y- y más difícil de imaginarnos una opción más utópica, algo más humanista frente a eso, ¿no? Sí. Ahí yo confío en la juventud. Ellos van a saber encontrar nuevas formas de recrear un humanismo adaptado también a este momento tecnológico y geopolítico que estamos viviendo. Yo siento que a nosotros se nos queman un poco las ideas porque, bueno, ya tenemos el cerebro vitificado nosotros también.
a nosotros que venimos de la educación y somos formadores, digamos, somos profesores, ¿cómo nos va a interactuar, digamos, esto del tema de inteligencia artificial? ¿Nos va a reemplazar? ¿La inteligencia artificial va a decidir qué tiene que enseñar y en qué forma se va a enseñar? Muy buena la pregunta. Hoy no puede hacer eso. Eso es muy importante lo que él dijo. Y vale para toda la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial no va a buscar cosas para aprender. Ella es un software, como dijo un compañero allá. Es un software que está esperando que le entre un texto, por ejemplo, este libro en forma de PDF, para él recorrerlo. Ahí sí, como haríamos nosotros, lo leeríamos, él lo lee, pero todavía no elige. Pero eso es algo que es fácil conseguir. Ahora que apareció en este último año, que no hablamos, esta inteligencia artificial de agentes, ahora ella puede tomar decisiones. Ya pasó un programa japonés que él cambió su código. Él decidió hacer un cambio en su código porque le pareció más eficiente. Esos son el tipo de cosas que no deberíamos dejar que ella haga. Bueno, ahora, ¿hasta cuándo no vamos a dejar que la haga? ¿Cuánto tiempo podemos limitarnos? Bueno, pero ella no puede, decir, no, ese libro no me lo des, voy a leer este libro. Pero no estamos lejos de que lo pueda hacer. No estamos lejos de... Habría que prepararla para que ella lo haga, entrenarla para que haga eso. Y se mete en la educación se mete. Lo que me parece a mí que ha pasado en los últimos años, en el último año, y yo le invito, así, como amigo de la Católica, que es más, los invito a que lo hagamos juntos, que podemos hacer juntos, esto de formar para cada asignatura. Si leen en La Nación del Domingo, creo, sale que la UBA lo empezó a hacer para todas las asignaturas masivas. Por carrera, es hacer un asistente conversacional para cada materia, de donde nosotros tengamos el poder de que le damos, el profesor. Pero imagínate, a nosotros nos pasa, bueno, los chicos de FAMAF somos medio especiales, ¿no? Pero a veces es sábado a la 1 de la mañana y los chicos te mandan un mail. Profe, bueno, pobre chico, hay cosas que él le puede preguntar a un sistema que yo acordé que 2 o 3 libros, papers, él puede preguntarle, no va a pasar nada, porque él no va a acceder a esa gran máquina oscura que es el modelo de lenguaje, donde yo no tengo control sobre qué le va a decir ese sistema. Esto que se llama RAG, que yo les hablé, significa Retrieval Augmented, es generación, o sea, generativa, ¿no? A través de la recuperación aumentada, es una técnica que tenemos que meter en el aula. Tenemos que hacer pruebas, por ejemplo, en filosofía de la naturaleza, decir, bueno, juguemos un poco, el profe con los alumnos, y tratemos de prepararnos una inteligencia que responda a preguntas sobre esto. Entonces es muy útil eso, porque ustedes están trabajando, a veces yo estoy escribiendo, y le pregunto, ¿cuál es el paper de... El otro día le pregunté, ¿de quién es cómo es el orden de los autores en la patente del transistor? Bueno, es un tema que él te responde rapidísimo, y cuando estás escribiendo un texto a veces es importante. Entonces, eso me parece que hay que pensarlo. Algún día podemos hacer una reunión. Ahí, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC tiene un equipo de personas que están acompañando a los profesores para que ellos hagan sus mismos asistentes. Eso se puede pagar ya. Ya ustedes, si pagan ChatGPT, pueden hacer diferentes asistentes. Pero nosotros queremos hacerlo nosotros, de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, los profes lo usan. Sí. Nosotros hicimos uno ahora para que... Nosotros tenemos una oficina de conocimiento abierto en la UNC, que lo dirige una gran dirigente de este tema que se llama Alejandra Nardi, una súper especialista. Yo la quiero muchísimo y es para mí una referencia nacional e internacional. Entonces ella nos pidió que hiciéramos un sistema que solamente sepa lo que está contenido en todo lo que ellos tienen en el repositorio de conocimiento abierto, que son revistas que la Universidad de Córdoba almacena, ofrece. La Universidad Nacional de Córdoba, si vos sos una asociación o algo que tiene una revista que no es lucrativa, ella te aloja en la universidad, en los servidores, y ahí puedes buscarlo. Y tiene buscadores que no es muy malo, entonces ahora van a tener un buscador que es conversacional. Vos podés preguntarle,
en esta revista de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿hay algún trabajo de Funes? Sí. ¿Y sobre qué era el trabajo de Funes? Entonces, está acotado a todo ese texto. Están todas las tesis, todas las tesinas. Entonces, eso que se puede usar para muchas cosas. El rectorado de la universidad creo que lo está haciendo para las resoluciones. Nosotros en la Universidad de Córdoba tenemos un método por el cual buscamos, si queremos buscar una resolución, hay un sistema que se llama el digesto, que es terrible. Pero hay que hacer un doctorado y un postdoctorado para saber usarlo. Es terrible. Es viejo ya, quedó viejo. Entonces están pasándolo a un sistema conversacional. Supongo que uno le puede preguntar, me estoy por jubilar, ¿qué día me contrataron? Entonces él te responde. Toda la información está. Eso tenemos que empezar a jugar con eso, porque ahora, a diferencia de lo que pasaba hace un año, ya nosotros empezamos a decidir qué se guarda. Y eso va a cambiar la educación. Nosotros, mira, acá hay un empresario muy bueno y muy grande, que es el dueño de un call center muy, muy grande, y una vez empezamos a colaborar, y él dijo, en el futuro los call centers van a manejarse con chatbot, y nadie mejor que lo haga yo, porque yo conozco el mercado del call center. Y lo mismo digo nosotros, ¿qué mejor que nosotros, que somos profesores, que tenemos mucha experiencia, que hace mucho que enseñamos, para empezar a jugar con eso, junto con los jóvenes, los profesores jóvenes y los chicos, y hacer pruebas, y bueno, y yo creo que eso va a ser muy gratificante, tener por materia, por asignatura, una especie de... Después a lo mejor se podrá poner un avatar, después se puede jugar, pero vamos a ser nosotros los artífices de lo que queremos que la inteligencia aprenda, ¿no? Ya estamos casi en la hora. Te agradecemos mucho, Pancho, ha sido un lujo tenerte y la generosidad también, que siempre estás dispuesto a venir. Haya 2 personas, haya 500.000, siempre Pancho responde afirmativamente, es demasiado bueno. Y si querés decir algo que para cerrar, que si te quisiera decir que tu comentario final, lo que vos quieras. No, agradecerles, siempre que vengo, tengo un vínculo de muchos años, mucho afecto en la Católica, y bueno, con José ni les digo, porque entramos juntos el mismo día, y cursamos, hasta que nos separó la astronomía y la física, estudiamos juntos, así que me parece que nuestras instituciones han aprendido en la última década, quizá más, que estamos para cooperar y no para competir, que nosotros nos toca gestionar una cosa que es muy sensible para las sociedades modernas, que son las universidades, mejor dicho, la educación superior, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande, que cada vez el conocimiento es el bien más preciado que tienen las sociedades, no es el mineral, no es el alimento, y que, bueno, es parte de nuestra responsabilidad hablar de estos temas, pasar los límites que nos impone la disciplina y tratar de llegar a la sociedad para que estos momentos también lo pueda pasar lo mejor posible. Y no hay nada mejor que pasarlo entendiendo un poco. Estas cosas se pueden contar, como estamos charlando hoy, se pueden intercambiar opiniones, y esto ojalá que lo podamos hacer en una Córdoba que seguramente ustedes no saben, es un punto muy importante para la inteligencia artificial. No hay otra ciudad en la región que tenga estas peculiaridades. Piensen que acá se hace la analítica de Mercado Libre y de Globan, ¿no? Vieron que cuando dice que Mercado Libre se enoja, acá Mercado Libre no contrata chicos para que lleven el paquetito o para que armen el paquetito en una superficie cubierta, como hace en algunas ciudades. Acá contrata chicos que están haciendo software, ¿no? Y aparte hay muchas empresas que hacen software, y entonces Córdoba tiene un lugar bastante singular hoy, y eso nos obliga también a ser responsables, porque eso puede ser una cosa para bien o para mal. Nosotros tenemos que tratar de que todo eso sea para bien. Una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial es que trae buenos trabajos y trae buenas remuneraciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que formar jóvenes para que cuando vayan al mercado laboral tengan aptitudes que en las cuales no le estamos brindando hoy. Y eso no es solamente para el computólogo, eso también es para el dentista, ¿no? Si uno va al dentista, hoy es una maravilla. El cirujano, el psiquiatra, el ingeniero civil, el abogado, el contador,
el filósofo, sí, los físicos. Hoy ganaron el premio Nobel los que hacen computación cuántica, así que también eso, ahí también se usa mucho Machine Learning para resolver problemas de física. O sea que tenemos que seguir conversando y haciendo actividades juntos. Y bueno, invitar también a otras universidades. Córdoba tiene, si algo tiene Córdoba es una vida universitaria muy rica y tenemos que ayudar a nuestras sociedades a tomar buenas decisiones. Bueno, muchas gracias.